Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Montiel Orduña y yo les voy a hablar de la herramienta gestor bibliográfico RefWorks y otros. RefWorks es un programa que nos facilita la tarea de organizar, almacenar, formatear y compartir toda la bibliografía que usamos habitualmente mediante una base de datos personal accesible online desde cualquier ordenador en red. Podemos utilizar RefWorks para crear una propia base de datos personalizada de referencias bibliográficas en una nube. Podemos capturar e importar referencias bibliográficas desde diferentes fuentes de información que pueden ser bases de datos, revistas electrónicas, catálogos, buscadores web, etc. También se pueden gestionar y organizar las referencias bibliográficas e incluir los textos completos en PDF con la posibilidad de anotarlos y comentarlos y compartirlos con otros investigadores. Se pueden elaborar bibliografías en el formato que necesites. Entre los más conocidos y usados son el APA, el MLA, Vancouver, Chicago, Harvard, etc. También tiene formatos específicos de revistas concretas. Se puede compartir información bibliográfica vía web con otros investigadores, colaboradores y alumnos, etc. Este es un programa que funciona online a través de un navegador de internet que puede ser Firefox o Chrome. Es necesario abrir una cuenta para comenzar a utilizarlo y para ello se debe de registrar con un correo institucional. Normalmente es un gestor que tienen las instituciones y porque es de suscripción, no hay una versión gratuita. Aquí en RefWorks también se tiene la posibilidad de cambiar una visualización de referencias. Aunque su visualización es de forma de listado y se ordena por fecha, se dispone de varias opciones para cambiarlo según la preferencia de cada quien. Se puede visualizar la información según un estilo de citas determinado o ordenarlo por un criterio diferente. En RefWorks también se pueden crear carpetas. Las referencias bibliográficas que se capturen procedentes de las bases de datos y se pueden incorporar a una cuenta en RefWorks y deben estar agrupadas en carpetas para facilitar la organización. No es necesario que se haga, pero para tener más organización, sí puedes hacerlo. Puedes crear tus carpetas y vas ahí guardando tu información. Eso se hace en el menú principal de la izquierda, en el apartado Mis carpetas, y se añade una carpeta. Se pueden tener varias carpetas y también se pueden hacer subcarpetas dentro de las mismas carpetas. Si la barra de favoritos o la barra de marcadores no está visible, se habilita en un navegador, ya sea Mozilla, Firefox o Chrome, y se hace en el menú de opciones del navegador. Con este botón será más sencillo capturar los datos bibliográficos cuando se haga una búsqueda de información en alguna base de datos, portal de revistas, buscador tipo Google o cualquier página web que contenga datos bibliográficos que puedan interesarnos. Ahí se da clic en el botón de Save to RefWorks, que es como se va a habilitar con ese nombre, y se va a abrir una ventana emergente con las referencias bibliográficas capturadas. En caso de que tu cuenta no esté abierta, RefWorks te va a pedir que abras tu
tu cuenta con tu clave y una contraseña. También hay una carpeta de un último importado, que esta es por defecto, y las referencias aquí, las referencias importadas se introducen de forma automática en la carpeta de RefWorks último importado. Se pueden completar o corregir las referencias inexactas. Permite que los campos sean editables. Para corregir cualquier dato a mano, se tiene que dar en el icono de editar y los campos se vuelven editables para poder borrar o introducir los caracteres. También dispone de una herramienta muy interesante que es un buscador que completa la referencia con los campos que falten de forma automáticamente buscando en la red. Das clic en un icono que es como un rayo y está en los campos título y doy y se busca y localiza la misma referencia, pero es más completa y se rellenan los datos que nos falten para tener la referencia más completa. Se pueden añadir los PDFs arrastrando y soltando. Es otra forma más sencilla de añadir las referencias y los PDFs. Se arrastran con el ratón desde la carpeta donde estén guardados hasta la pantalla principal de RefWorks. El programa captura automáticamente los metadatos, que es el título, el autor, etcétera, y forma la referencia bibliográfica correspondiente. También podemos añadir PDFs de uno en uno o varios a la vez, o incluso una carpeta con muchos PDFs adentro. Se pueden añadir referencias de forma manual. Puede que alguna ocasión debamos introducir los datos de una referencia bibliográfica de forma manual, por ejemplo, de un documento que no encontramos mediante búsquedas, o tenemos sus datos anotados en algún papel, o sobre todo para aquellos documentos poco habituales en las bases de datos como leyes, mapas, páginas web, etcétera. Se hace con el botón añadir, opción crear nueva referencia, y se abre un formulario donde se elige en el primer desplegable el tipo de documento que es y se rellenan los campos necesarios. En RefWorks también se pueden transferir referencias a las carpetas deseadas. Desde el último importado se seleccionan las referencias que se acaban de importar y se llevan a la carpeta que quieres, simplemente seleccionándola, dándole clic. Se puede añadir el texto completo en PDF también, o otro formato, para tenerlo asociado y poderlo leer directamente desde RefWorks. También se pueden importar referencias de otros gestores bibliográficos. En ocasiones podemos encontrarnos en alguna base de datos o portal donde no funcione correctamente la opción Save to RefWorks del navegador. Entonces ahí se utiliza como alternativa la opción de exportar, que suelen todos los recursos electrónicos de contenido bibliográfico como WOS o Scopus, etcétera. También podemos utilizar el buscador que incorpora RefWorks, donde ya están incorporadas algunas bases de datos muy conocidas como PubMed o catálogos de bibliotecas universitarias. RefWorks permite compartir la información bibliográfica que tenemos en nuestras carpetas con otras personas, dentro como fuera de la institución. No hay un límite de la cantidad de personas con las que compartir y se puede hacer a través de correo electrónico, generando una URL pública a la que podrá acceder la persona que invitemos. La mayor utilidad del gestor bibliográfico como RefWorks la encontramos a la hora de que escribimos el trabajo, ya que se pueden insertar las citas en el texto o a otros trabajos previos y elaborar los listados de bibliografía final con las referencias de las citas en el formato que queremos. Puede ser APA, MLA, Vancouver, Harvard, etcétera.
Hay un plugin también que se puede instalar para Word de RevWorks. Se conecta con el procesador de textos y es para que facilite la localización y se puedan insertar más fáciles las citas en el trabajo académico, conforme se va escribiendo. También se puede citar como nota al pie de página y pues bueno, esas serían las funciones más básicas de RevWorks. Y ahorita les voy a hablar de otro gestor bibliográfico que investigué. Bueno, el otro gestor bibliográfico se llama SeedYouLike. Es uno de los servicios sociales de referencias bibliográficas más utilizado, de carácter gratuito y únicamente disponible en la web. Fue creado en el año 2004 por Richard Cameron en la Universidad de Manchester, siendo en la actualidad patrocinado por la editorial Springer. Incluye más de 5 millones de artículos colgados por los usuarios, junto con una amplia base de datos de revistas científicas de libre acceso. Su funcionamiento y operatividad son muy sencillos. Tras registrarse, se instala fácilmente un marcador de favoritos en el navegador, desde el que podemos no solo capturar los artículos de contenido científico que nos interesen, sino también almacenarlos, capturarlos y compartirlos mediante la utilización de tags o etiquetas. Los usuarios tienen plena libertad de determinar la privacidad o publicidad de sus referencias. La incorporación de los datos puede realizarse desde la propia aplicación, desde fuentes externas incompatibles como Scopus, ScienceDirect, GStore, Arbic.org, Cambridge University Press, o bien importarlos en formato RIS, pero además posibilita diversas fórmulas para optimizar o ampliar la información recibida gracias a su versatilidad. Por ejemplo, al elegir el estilo de cita en APA o MLA, personalizar el registro, borrar, editar, copiar, enviar al blog si disponemos de él, difundir a nuestros grupos o mediante Twitter, añadir un DOI u otra URL alternativa, añadir un PDF personal, marcar como publicación propia, establecer prioridad de lectura o elegir nivel de privacidad. Introducir una revisión del artículo, incluir notas, buscar artículos relacionados en SeedYouLike. Se puede navegar por las etiquetas para efectuar búsquedas, historia del post y formatos de exportación. Además, posee 4 herramientas muy útiles que funcionan como sistemas de alerta de las publicaciones y documentos de nuestro interés. Se llama SiteHaste para seguir las referencias más populares de los últimos días. Wishlist o listas de seguimiento para seguir a otros usuarios con intereses comunes a los nuestros. Recommendations, etiquetas, son próximas a las nuestras, y neighbors, vecinos, que son usuarios que utilizan etiquetas similares a las nuestras. Se configura, por tanto, como una herramienta eficaz y adecuada para los investigadores, con una enorme potencialidad en la reutilización de contenidos y la búsqueda de información, no solo por su capacidad para localizar y utilizar citas, sino también por la posibilidad de encontrar grupos de interés cuyas actividades giren en torno a la materia que precisamos, y su enorme flexibilidad que aporta la marcación social como fórmula de ampliación de contenidos. Como por ejemplo, se puede mencionar a la biblioteca virtual Bibliosaude del Sistema Sanitario Público Gallego, que ha creado a través del gestor una base de datos que recopila libros electrónicos y biomédicos de gran calidad y alcance. Otro gestor que podemos mencionar se llama BibMe, que es un gestor de referencias para
TFG totalmente automático que soporta a la perfección el formato Chicago, MLA y APA, con lo que es ideal para que uno se ayude con un trabajo final o de grado. Y funciona utilizando todas las bases de datos externas que encuentra para rellenar la información de las referencias. También da formato de forma sencilla la información de las citas y también configura toda la bibliografía atendiendo a los manuales de estilo de forma sencilla. Otro que se puede mencionar es Citation Machine, que es un gestor que ayudará a los investigadores y también a los estudiantes a que puedan citar todas sus fuentes de información de forma eficiente. Con este gestor se pueden generar citas de forma automática en MLA, en Chicago, en APA, en Turabian, etcétera, para conseguir elaborar el TFG perfecto con la bibliografía muy bien organizada para conseguir la mejor valoración posible por parte de un tribunal. Y bueno, pues básicamente estas son los gestores bibliográficos que yo encontré. A mí en lo personal, pues me gusta Zotero porque pues es gratuito y accesible, y también Mendeley. Esos dos pues me parecen muy buena opción para cuando no tienes una suscripción en una institución como lo requiere ESNO o RevWorks. Estas otras que mencioné pues también es una buena alternativa, pero me parecen más completas las primeras. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.